Donald Trump reivindica sus éxitos en un discurso nacional pese a la creciente desaprobación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación en horario de máxima audiencia el miércoles con un discurso de marcado tono político, en el que reivindicó los logros de su primer año en el cargo, pese al creciente descontento por la situación económica. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses se declara frustrada con su gestión económica en un contexto de inflación al alza tras la imposición de aranceles y el encarecimiento de los precios. This historic trend will continue. Already, I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings, and far greater national security. Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us. But not anymore. Trump responsabilizó a los demócratas y a Joe Biden de los problemas que afronta el país. 1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country anywhere in the world. And that's said by every single leader that I've spoken to over the last 5 months. En 2026, Trump afrontará una prueba clave en las elecciones de mitad de mandato que definirán el control del Congreso. La administración Trump está ampliando de forma significativa sus prohibiciones y restricciones de viaje, incorporando a 20 nuevos países a la lista. Con esta decisión, el número total de naciones afectadas asciende a 39. 5 países han sido añadidos a la lista de prohibición total de viaje: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. Además, la medida incluye a personas que viajen con documentos emitidos por la autoridad palestina. Otros 15 países estarán sujetos a restricciones adicionales, aunque no a una prohibición absoluta. Las limitaciones se aplican tanto a quienes planean viajar a Estados Unidos como visitantes, como a quienes buscan emigrar de manera permanente. El presidente justificó la decisión citando motivos de control migratorio, política exterior y seguridad nacional. Sin embargo, críticos aseguran que estas medidas utilizan la seguridad nacional como pretexto para excluir de manera generalizada a ciudadanos de numerosos países. El ejército de Estados Unidos informó que 4 personas murieron tras un ataque contra una embarcación acusada de traficar drogas en el este del Océano Pacífico. Donald Trump defendió la operación y aseguró que se trata de una escalada necesaria para frenar el narcotráfico. Según dijo, Estados Unidos ya estaría inmerso en un conflicto armado con los cárteles de la droga. En paralelo, las tensiones con Venezuela siguen aumentando. Trump se mostró dispuesto a autorizar ataques en tierra y esta semana ordenó el bloqueo de buques petroleros sancionados que entran y salen del país. El presidente prometió mantener la presión militar hasta que Venezuela entregue a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos, aunque no explicó por qué considera que Washington tiene derecho a exigirlos. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching, but they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. La administración Trump enfrenta ahora un mayor escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso, especialmente por la campaña de ataques contra las embarcaciones. Este miércoles, los republicanos en la Cámara de Representantes rechazaron resoluciones impulsadas por los demócratas que habrían obligado al gobierno a pedir autorización del Congreso antes de continuar con estas acciones. Por último, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth defendieron la campaña y la calificaron como un éxito contra el narcotráfico, aunque no detallaron ante el Congreso cuáles son los objetivos finales de Estados Unidos respecto a Venezuela. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha prometido una respuesta firme y contundente contra la incitación al odio tras el ataque perpetrado contra una celebración judía en la playa de Bondi en Sydney, un atentado que dejó 15 personas muertas y conmocionó al país. The Attorney General and Minister for Home Affairs will develop a package of legislative reforms to crack down on those who spread hate, division and radicalisation.
El ministro del Interior obtendrá nuevos poderes para cancelar visados a quienes difundan el odio y se creará un grupo de trabajo para reforzar la respuesta del sistema educativo contra el antisemitismo. Las reformas también contemplan penas más duras, un nuevo delito federal de incitación agravada al odio y el agravamiento de las sentencias por amenazas y acoso en línea. La policía informó de que Navid Akram, de 24 años, fue procesado tras despertar del coma en un hospital de Sydney. El joven permanece ingresado desde que los agentes le dispararan a él y a su padre, también implicado en el tiroteo, quien falleció en el lugar de los hechos. Akram también ha sido acusado de 40 cargos de lesiones con intención de asesinar en relación con los heridos y de colocar un explosivo cerca de un edificio con la intención de causar daños. Los cargos se han presentado coincidiendo con el inicio de los funerales por las 15 víctimas de la masacre. El ataque tuvo como objetivo un evento que marcaba el inicio de los 8 días de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi. Cientos de personas se congregaron para rendir homenaje a las víctimas. Todas las personas identificadas hasta el momento eran judías, entre las que se encontraban una niña de 10 años y un superviviente del Holocausto de 87 años. Además del duelo, la ciudad ha respondido con una ola de solidaridad que se ha reflejado en las largas colas formadas en los centros de donación de sangre de Sydney. Se pudo observar una fuerte presencia policial en las calles cercanas, con agentes verificando los documentos de identidad de quienes acudían al servicio religioso. El primer ministro Anthony Albanese prometió tomar medidas para combatir el aumento del antisemitismo y endurecer las leyes de posesión de armas del país, que ya son estrictas de por sí. Putin afirmó este miércoles que Moscú ampliará por la fuerza sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las exigencias del Kremlin. En un discurso ante los altos mandos militares, Putin rechazó un plan de paz liderado por Estados Unidos. El presidente ruso arremetió contra Europa y reprendió a los líderes europeos por su postura respecto al fin de la guerra en Ucrania. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе. También culpó a Occidente de iniciar la guerra y calificó a los dirigentes europeos de cerditos que esperaban beneficiarse de un posible colapso ruso. Это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада. По сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся ее закончить, прекратить. Putin también afirmó que el 92% del arsenal nuclear ruso está modernizado y no tiene parangón con ninguna otra potencia. También anunció que el misil Oreshnik entrará en servicio este mes, afirmando que no puede ser interceptado. La adhesión a la UE es el destino de Kosovo, declaró la presidenta Vjosa Osmani al programa matinal de Euronews Europe Today, subrayando su total alineación con los valores del bloque. As an identity, as a country, as a nation, we've been contributing to the values on which the European Union stands for centuries. So we strongly believe that while it's a very complex process, if the merit-based criteria is used, Kosovo actually would have been a front-runner by now. Kosovo solicitó la adhesión a la Unión Europea en diciembre de 2022, pero solo tiene la condición de candidato potencial. Su camino hacia la adhesión se complica por el no reconocimiento de 5 estados de la UE y la necesidad de un acuerdo político con Serbia, que se niega a reconocer la independencia de su antigua provincia declarada en 2008. Mientras tanto, Rusia y China han intentado ampliar su influencia en los Balcanes occidentales. The European Union, if the transatlantic relationship is not, of course, having its influence in the Western Balkans, someone else will come, not for charity, but because they have strategic interest there. Con la evaluación de este año de los países candidatos, la Comisión Europea elogió el compromiso de Kosovo con la adhesión a la UE, pero señaló que las elecciones y el estancamiento político retrasaban las reformas. Kosovo se ha visto sumido recientemente en una crisis política después de que los partidos fracasaran repetidamente en su intento de formar gobierno tras las elecciones de febrero. El 28 de diciembre se celebrarán elecciones parlamentarias anticipadas. El mar va a estar revuelto estos días.
En Nazaré, la pequeña localidad portuguesa de la región occidental, que se ha convertido en la meca del surf, las olas podrían llegar a superar los 20 metros de altura a finales de semana. Según las previsiones, el mar empezará a ganar fuerza el jueves y se esperan olas de más de 12 metros, pero es el domingo y el lunes cuando las turbulencias del mar favorecerán la formación de olas gigantes que podrían alcanzar los 20 metros. Sin embargo, la previsión de fuertes vientos podría complicar la vida a los más valientes que se aventuren en el mar para surfear. El cañón de Nazaré es el principal responsable de la generación de olas gigantes en Praia do Norte. El cañón, con una profundidad de al menos 5.000 metros y una longitud de 230 kilómetros, ha convertido este pequeño pueblo pesquero portugués en una visita obligada en la ruta mundial del sur. Cada año por estas fechas las olas gigantes atraen a miles de curiosos para contemplar estos grandes muros de agua que surgen del mar desde las laderas de Praia do Norte. En España, la policía ha desalojado a 400 inmigrantes, en su mayoría indocumentados, del antiguo Instituto B9 del municipio de Badalona, al norte de Barcelona. El edificio, que llevaba ocupado desde 2023, era el mayor asentamiento en Cataluña de inmigrantes, muchos de ellos subsaharianos, procedentes de países como Senegal y Gambia. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, había solicitado el desahucio alegando riesgos para la seguridad, insalubridad y problemas de convivencia en el entorno, argumentos que fueron rechazados por entidades sociales y organizaciones de apoyo a inmigrantes que denuncian la falta de alternativas habitacionales para la mayoría de los afectados. Hace 2 años se detectaron al menos 9 casos de tuberculosis entre los ocupantes del edificio y en los últimos años ha habido varios casos de peleas, robos, drogas e incluso un asesinato.